El consejo de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, esta mañana, Señor, nos acercamos hacia ti y te damos muchas gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno y nos permites vivir este tiempo, Señor. Abre nuestros oídos espirituales. Háblanos, Señor. Edifícanos con tu palabra. Dirígenos. Instrúyenos. Ministranos con tu palabra. Necesitamos oírte en este tiempo. Necesitamos ser ministrados por tu consejo, Señor. Hoy declaramos que tú eres nuestro Dios y que en tu consejo estaremos seguros, confiados e instruidos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos en casa. Denle un aplauso al Señor muy fuerte. Los que están aquí en el templo, denle un aplauso al Señor. Hoy vamos a iniciar la serie El consejo de Dios. El consejo de Dios es el consejo de Jehová, según la Escritura. Y Dios quiere darnos una promesa primero. Pon atención, porfa. Dios quiere darnos una promesa primero para iniciar esta serie. El texto central de esta serie va a ser Éxodo capítulo 10, versículo 21. Éxodo 10, 21. Dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que hayan tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera pueda palpar las mismas tinieblas. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo, escuche, densas tinieblas sobre la tierra de Egipto durante 3 días. Yo creo que un tiempo de crisis es un tiempo de tinieblas. Un tiempo de crisis es un tiempo de oscuridad. Pero escucha esta promesa: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar. Tremendo. En 3 días. Subraya esto, por favor, porque esta es la promesa que creo que Dios nos quiere dar. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Yo quiero decirte a ti que aunque el mundo esté en crisis, que aunque el mundo esté en tinieblas, Dios te va a hablar. Dios te va a dirigir. Dios va a darte su luz. Sucederá, escúchame, alguien tiene que tomar esta promesa. Sucederá como en los días de Israel, cuando hubo tantas tinieblas que nadie podía ver, ni siquiera a su vecino. Pero, diga conmigo, pero en la casa de los hijos de Israel, los hijos de Israel tenían luz. Yo creo que Dios está marcando una diferencia en este tiempo. Toca al del lado y dile: Dios está marcando una diferencia en este tiempo. Mientras otros están sucumbiendo, si tú te sometes al consejo de Dios, yo voy a repetir eso: si tú recibes el consejo de Dios, si tú amas el consejo de Dios, habrá luz en tu casa. Alguien tiene que decirme amén. Alguien tiene que decir amén. Habrá luz en tu empresa. Habrá luz para tus negocios. Yo quiero darte esta promesa de parte del Señor. Amén. Mientras que en Egipto había tinieblas, Éxodo 10, 21. Mientras que en Egipto había tinieblas de tal manera que nadie podía ver. Oh Dios, alguien diga amén. Que nadie podía ver. Los hijos de Dios tenían luz en sus casas.
Esto va a pasar, esto está ocurriendo, esto no es una promesa, esto no es una profecía, esto es algo que ya está ocurriendo, esto es algo que ya estamos viendo nosotros en Conquistadores, y lo vas a ver tú en tu casa. Vamos, decláralo, toma esa promesa, eso es algo que tú lo vas a ver. Tú vas a ver el avance de Dios en tu vida, tú vas a ver el avance de Dios en tu familia, tú vas a ver la luz de Dios aunque el mundo camine en tinieblas. Los hijos de Israel tenían luz en sus casas. Qué tremendo, el fuego de la llama del Espíritu de Dios ardía sobre los hijos de Israel. Diga conmigo, y si eso fue con ellos, dígalo, si eso fue con ellos, en la sombra y figura del antiguo pacto, cuánto más luz habrá en nosotros ahora en Cristo Jesús. Yo declaro esto. Dele un aplauso fuerte al Señor en su casa. Esta es la palabra. Habrá luz en tu casa. ¿Saben? Yo creo que no hay algo más valioso en medio de una crisis que un buen consejo. Diga conmigo, un buen consejo. Una instrucción correcta es lo que necesitamos en medio de una crisis. Una dirección acertada es lo que tú necesitas para hacer un buen negocio en este tiempo. Amén. Para tomar una buena decisión en este momento. No hay algo más valioso en una crisis que un buen consejo. Una guía de Dios es invaluable en un tiempo de crisis. Yo quiero enseñarte lo valioso que es el consejo de Dios. Todos los hombres puestos en eminencia y autoridad buscan y valoran un consejo. Todos los hombres puestos en autoridad, grandes hombres sobre la tierra, siempre buscaron y valoraron un buen consejo, un consejo sabio. Hasta tienen equipos y conforman equipos de consejeros. Los hombres que guían las naciones, los hombres que guían las grandes empresas, los hombres que guían las grandes economías, los hombres que quieren llevar la realidad a un nuevo nivel, siempre conforman un equipo de expertos y consejeros. Y cuando se desata una crisis, esos hombres no van solos. Esos hombres van con un equipo que les aconseje. Ellos no van solos. Y algo que tenemos que entender como hijos de Dios es que en este tiempo de crisis no podemos caminar solos. Necesitamos un buen consejo. Necesitamos rodearnos bien. Un buen consejo determina tu futuro, determina tu destino, determina tus acciones. Por un consejo se han mejorado economías o se han quebrado economías. Por un mal consejo se han destruido hogares o se han construido buenas familias. Por un consejo, escuche, alguien ha ganado todo o ha perdido todo. Así que tú y yo también necesitamos consejos. Y necesitamos un consejo por encima de todos los consejos. Nosotros como pueblo e hijos de Dios debemos reconocer y valorar que el mayor consejero de todos camina con nosotros. Debemos reconocer y valorar que el mejor consejero de todos camina con nosotros. Lo dice el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Dice que uno de los nombres de nuestro amado Señor es, vamos a leerlo, Isaías 9, 6. ¿Cómo llaman a nuestro Señor?
Él es. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Profecía del profeta Isaías referente a Jesús. Y el principado sobre su hombro. Y escucha, se llamará su nombre. ¿Cómo? Admirable consejero. ¿Cómo se llamará? Admirable consejero. Entonces nosotros, los hijos de Dios, no podemos estar en medio de una crisis sin el consejo de Dios. No podemos caminar en medio de una crisis sin rodearnos de buenas directrices, de buenas guianzas, de buenas rutas, de órdenes certeras para poder salir en victoria. Alguien diga amén. Tú y yo, cópialo, tenemos que reconocer que con nosotros camina el admirable consejero y el príncipe de paz. Ese es su nombre, admirable consejero. Entonces debemos entender que en este tiempo de crisis es indispensable ser guiado por Dios. Estaremos seguros, copia esto, estaremos seguros si recibimos el consejo de Dios. Cópialo. Estaremos seguros si recibimos el consejo de Dios. Nos libraremos de los errores de la desesperación si somos guiados por Dios. Nos libraremos de los errores de la desesperación si somos guiados por Dios. Y saldremos en victoria si recibimos la dirección de Dios. Alguien diga amén y dele un aplauso al Señor en casa. Saldremos en victoria si recibimos la dirección de Dios. Así que en esta serie el objetivo central es que quiero que aprendamos lo valioso que es el consejo de Dios. Amén. Punto número 1. Quien te aconseja te enseña. Cópielo por favor. Quien te aconseja te enseña. Mire, esto es impresionante. En el momento en el que el hombre cae en pecado, cae de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de su naturaleza divina, el Señor le pregunta a Adán, no por qué lo hiciste. Me llamó la atención, no por qué hiciste eso. No hay una recriminación. Hay una pregunta. Ay, Dios mío, nuestro Padre es tan bueno. No hay una recriminación. Hay una pregunta. Mire lo que dice 3:9. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque, subráyelo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, subraye, ¿quién te enseñó a ti que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no lo hicieras? Escuche, ¿quién te enseñó a ti que estabas desnudo? Quien te aconseja te enseña. Escuche, ¿quién te enseñó a verte así? Aquí hay algo muy poderoso. Dios le está enseñando, le está preguntando a Adán, ¿quién te enseñó a verte así? Porque quien te enseñó a verte así, te enseña a ver así. Voy a repetir eso. Quien te enseñó a verte así, te enseña a ver así. Hay gente, escúcheme, hay gente que por no recibir el consejo de Dios, todo lo ve mal. Por recibir la palabra incorrecta, el enemigo vino y le enseñó, escuche, Dios le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó a verte desnudo? ¿Quién te enseñó a verte así? Hay gente
que solo señala tus errores. Ay, Dios mío. Hay gente que solo mira tu desnudez. Hay gente que solo mira tu vergüenza. Hay gente que solo mira tu pasado. Hay gente que solo mira tus errores. Y el que te enseña a verte así, te enseña a ver así. Porque el que te enseña que estás desnudo, te enseña a mirar solo las cosas malas que hay a tu alrededor. Y si tú quieres salir de esta crisis, diga conmigo, si yo quiero salir de esta crisis, tengo que aprender a separar, copie esto, un consejo de una opinión. Ay, Dios mío, esto se va a poner buenísimo. Tengo que aprender a separar un consejo de una opinión. ¿Sabe? Dios le había dado a Adán un consejo: come de todos los árboles del huerto. Dios le había dado a Adán una instrucción, una dirección para que viviera en bendición. Pero Adán decidió escuchar una opinión. Pero Adán decidió escuchar una opinión. Esta generación ama y a la vez es esclava de la opinión, pero desprecia el consejo. Hay gente que ama, que se guía por lo que la gente opina. Lo que el enemigo le dijo a Adán no fue un consejo, fue una opinión. Escucha, el enemigo le dice a Adán: así que Dios te ha dicho. ¿Qué era lo que Dios le había dicho a Adán? Un consejo, una instrucción, una guianza para que viviera en victoria. Pero hay gente que cambia el consejo por una opinión. Y hay gente que ama la opinión. Es más, escúchame, si tú quieres salir de esta crisis en victoria, tú tienes que cerrar los oídos a tanta gente que opina y opina y dice y dice y dice, porque tú no puedes vivir por opinión, tienes que vivir por dirección. Ay, alguien dele un aplauso al Señor. Tú tienes que vivir por una guianza, un consejo. Escúchame, Adán cayó porque cambió el consejo del Señor por la opinión de la serpiente. Alguien copie eso y mándenlo a redes. Adán cayó y pereció porque cambió el consejo de Dios por la opinión de la serpiente. Y Dios tiene que enseñarnos a través de esta crisis que Él está desbaratando, escuche, el imperio de la opinión. Ay, Dios mío, Dios está desbaratando el imperio de la opinión. Esta generación ama la opinión. ¿Qué dijo este? ¿Qué dijo aquel? ¿Qué dijo el otro? Escucha, escucha. Tienes que entender que si tú amas la opinión, tú te volverás esclavo de la opinión. Pero hay una generación, hay un remanente de hijos de Dios, dígame, que está diciendo: a mí no me importa la opinión del mundo, a mí me interesa el consejo de Jehová, y no lo voy a cambiar, y no lo voy a cambiar, y no lo voy a negociar. Dios me dio un consejo, Dios me dio una directriz, Dios me dio una orden para que yo salga en victoria, y yo la voy a obedecer, aunque a medio mundo le parezca que es locura. Porque yo no vivo, escuche, copie esto, yo no estoy reaccionando a una opinión, estoy actuando bajo un buen consejo. Escucha esto, tú no puedes guiar tu vida por las opiniones, porque las opiniones de los hombres cambian. Tú tienes que guiar tu vida por el consejo del Señor. Y mire, esto es tan fuerte que el enemigo ha querido destruir y pervertir aún a las nuevas generaciones. Y tenemos que cortar eso. Tenemos que pedirle a Dios en oración, en ayuno, en búsqueda, que se levante una generación que ame el consejo de Dios. ¿Por qué?
Porque hay una generación que se está levantando, escucha, esclava de las redes sociales. Y las redes sociales es un imperio de opinión. Entonces esa generación está mirando cuántos corazoncitos le pusieron, cuántos likes le dieron. Escúcheme, pero cuando el papá, la mamá, el pastor, el hermano, alguien que te ama, lo llama para darle un consejo, ay no, qué aburridor, ay no, qué harto. Ya va a empezar a aconsejar. Mire, yo amo más el consejo que la opinión. Alguien tiene que decir amén y darle un aplauso al Señor. Yo amo más el consejo que la opinión, porque el consejo me libra de errores. El consejo me libra de fracasos. El consejo me saca de una crisis. El consejo me lleva a otro nivel. Pero la opinión solo me levanta y luego me hunde. ¿Por qué, pastor? Porque la opinión mueve tus emociones, pero el consejo dirige tu espíritu. La opinión mueve tus emociones, pero el consejo dirige tu espíritu. Ama el consejo. Ponlo grande en tus apuntes. Ama el consejo. No desprecies el consejo de Dios. Tú no puedes dirigir las acciones de tu vida por una opinión. Tú no puedes vivir reaccionando a una opinión. Tú tienes que ceñirte y dirigir tu vida por el consejo eterno de Dios. Entonces nunca te olvides que quien te aconseja te enseña. Adán se dispuso a escuchar la serpiente y cambió el consejo, la directriz y la guianza de Dios por una opinión deliberadamente torcida, y lo llevó a la derrota. Quien te aconseja te enseña. No seas de los que ve tu desnudez para luego ver todo mal, porque el que te enseña a verte así, te enseña a ver así. Así como tú te ves, así tú ves todas las cosas. Desde que Adán se vio desnudo y caído de la gloria de Dios, todo cayó en maldición según la Biblia. Porque así como tú te ves, así tú ves. Así que es mejor entender que el que me aconseja me enseña. Segundo, nunca cambies el consejo. Copia esto, nunca cambies el consejo. En muchas ocasiones en la Escritura Dios le dijo a sus siervos: ¿por qué desechaste mi consejo? ¿Y por qué no creíste en mis palabras? Muchas veces desechamos el consejo o despreciamos el consejo. Copia esto: porque busco escuchar mi propio consejo. Porque busco mi propio consejo. Y el precio de buscar mi propio consejo es mi perdición. Escuche, voy a contarle la historia de un rey. En Primera de Reyes 22:5, Primera de Reyes 22:5 quedó retratado en la palabra de Dios como un rey desprecia el consejo de Dios porque buscaba, diga conmigo, su propio consejo. Diga conmigo, buscaba su propio consejo. Es que una de las enfermedades de esta generación es que no quiere oír consejo. Quiere oír el consejo que ellos buscan. Mire, dice: y dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Esto se va a poner buenísimo. Entonces el rey de Israel, que consulte la ¿qué? La palabra de Jehová. Los reyes buscaban el consejo de Dios. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400, subráyelo, como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot en Galaad. La pregunta era si iban o no iban a la guerra, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, los 400, porque Jehová la entregará en tu mano, oh rey. Y dijo Josafat, parece que Josafat
tenía el oído afinado. Parece que Josafat escuchó a esas 400 personas decirle: oh sí, rey, ve a la guerra. Y él dijo: yo quiero escuchar algo más. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová al cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Su nombre es Micaías, hijo de Imla. Escuche, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien. Tenemos que entender algo. Escúcheme. Tenemos que entender esto: que el precio de buscar nuestro propio consejo es pagar con nuestra propia vida. El precio de buscar nuestro propio consejo es pagar con nuestra propia vida. Seguir el consejo que queremos oír o que queremos escuchar, y no el que debemos escuchar. El que escoge sus propios consejos determina su propio final en la vida. Siga, por favor. Dice: hay un profeta llamado Micaías, pero yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien. En el original dice: nunca escucho de él. Escuche, en el original dice: nunca escucho de él lo que quiero oír, sino solamente el mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: tráeme pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Ay, Dios mío. Todos los profetas profetizaban delante de ellos. El que tenga oídos para oír, oiga. Y Sedequías, hijo de Keana, se había hecho unos cuernos de hierro y le dijo: así destruirás a tus enemigos. Con estos cuernos los acabarás. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado. Ay, Dios mío. El que quiere oír solamente lo que quiere oír. Y la entregarán en la mano del rey. Y el mensajero dijo que había ido allá. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Mire, ya lo empezó a trabajar. Este pasaje es impresionante, hermano. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos. Y anuncia también, bueno, le estaba diciendo al profeta lo que el profeta tenía. Qué atrevido. Porque así somos cuando despreciamos el consejo. ¿Sabe por qué despreciamos el consejo? Porque buscamos oír lo que queremos oír. Pero ya lo dijimos, el precio de despreciar el consejo de Dios es determinar el final de tu vida. Tendrás que pagar con tu propia vida porque buscaste a alguien que te diera el consejo que tú querías oír, no el consejo del Señor. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Ahí, subráyelo. Sencillo, así, claro y pelado. Amén. Son los profetas de Dios. Vino pues al rey y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Y él respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en tu mano, rey. Escuche. Y el rey le dijo: me estás mintiendo. ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Y dijo: ¿quieres la verdad en el nombre de Jehová? Bueno, entonces dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos son los
estos no tienen al Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetizará acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues las palabras de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Y Jehová, escuche, profetizó como Dios le mandó. Versículo 23. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de los profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Lo mandó a encerrar en la cárcel. 29. Y subió pues el rey de Israel con Josafat rey de Judá a Ramot, y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. 31. Mas el rey de Siria había mandado sus 32 capitanes a los carros, diciendo: no peleéis ni con grande ni con pequeño. Y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear contra él, mas Josafat gritó. Y viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron. Y un hombre, subraye, disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, porque estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde, subráyalo, a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un gran pregón por el campamento, diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. ¿Saben? Dios siempre te envía un consejero con su consejo directamente a tu vida. Dios siempre pondrá un consejero para guiarte con su voz en tu vida. Pero tú tendrás que entender que tenemos que valorar ese consejo y no buscar escuchar el consejo que yo quiero oír. Josafat fue el rey más necio, porque aún escuchando el consejo de Dios no lo valoró y lo desechó. Es más, Josafat, escúchame muy bien, el rey de Israel se enojó con el profeta Micaía, porque no le profetizaba lo que él esperaba. Escuche lo que le voy a decir: todo consejo de Dios estará alineado siempre con la voluntad de Dios. Todo consejo de Dios estará siempre alineado con la voluntad de Dios. Copia esto: todo consejero de Dios se ciña a la palabra de Dios. Vive una vida de oración y tiene una vida de autoridad. ¿Saben, hijos? Yo tengo algo muy claro, y es que el que te aconseja de parte de Dios nunca te aconsejará contra Dios. No, yo lo voy a repetir: el que te aconseja de parte de Dios nunca te aconseja contra Dios. Ese no es el consejo de Dios. Nunca te van a decir: deja de congregarte. Nunca te van a decir: deja tu familia. Nunca te van a decir: cierra. Nunca te van a decir: desobedece a Dios. El que te aconseja de parte de Dios nunca te aconsejará contra Dios. Escúcheme, eran 400 profetas los que estaban diciendo que el rey de Israel subiera a la guerra, que Dios lo iba a prosperar. 400 profetas, lo que me deja ver aquí a mí que muchos pueden hablar, muchos pueden decir, pero quien está conectado con Dios y conoce tus procesos tendrá una voz acertada para tu vida. Quien está conectado con Dios y quien conoce tus procesos tendrá una voz, un consejo de Dios acertado para tu vida. Amén. El rey
dijo: ¿habrá alguien más con el que yo pueda escuchar el consejo de Dios? Ese rey sí estaba inquieto por escuchar no lo que quería oír, sino lo que Dios quería decir. Escúchame, mucha gente habla sobre ti, mucha gente quiere aconsejarte a ti, pero Dios ha conectado gente contigo y con tus procesos, gente que está conectada con Dios, que tiene una vida de oración, que te aconseja conforme a la palabra y que conoce tus procesos. Es la gente asignada para darte un consejo de parte de Dios. Punto número 3. ¿Por qué oír al mundo si Dios promete ser nuestra guía? ¿Por qué oír al mundo si Dios promete ser nuestra guía? Salmo 32:8. En la versión de las Américas dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. Escuche, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Eso dice la versión de las Américas: te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. ¿Qué voy a hacer? Es una voz, es un pensamiento y es un sentimiento del pasado para los verdaderos hijos de Dios. Porque Romanos capítulo 8 versículo 14 dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué voy a hacer? Es un pensamiento del pasado, es un sentimiento del pasado. Es una incertidumbre del pasado. ¿Saben por qué? Porque Dios dijo: yo te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Amén. Lo que Moisés buscó, escúchame, antes de entrar en el desierto, lo primero que Moisés buscó antes de entrar allí en ese tiempo de lucha y de batalla en el desierto, en Éxodo 33:12 dice: y Moisés dijo: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado quién va conmigo. Además me dices: te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia delante de tus ojos. Considérame también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces Moisés le dijo: si tu presencia no va conmigo, no nos hagas subir, no nos hagas partir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que vayas con nosotros, para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de los demás pueblos de sobre la faz de la tierra? Moisés sabía claramente que él no podía enfrentar el desierto si Dios no iba siendo su guía y su consejero. Fue lo primero que Moisés buscó. Lo primero que Moisés buscó. Tú tienes que amar el consejo de Dios. Tú tienes que entender que hay que romper ese estado de opinión. La opinión mueve tus emociones. El consejo guía a tu espíritu. Dios prometió que Él va a ser nuestro guía. Salmo 32:8 y Romanos 8:14. Él prometió que Él va a ser nuestro guía. Él le prometió a Moisés que Él lo iba a guiar, que su presencia iría con Él en medio del desierto. Yo le estoy pidiendo a Dios que de hoy en adelante tú valores el consejo de Dios y no busques consejeros conforme a tu propio corazón. Yo quiero decirte algo.
la gente que Dios asignó para tu vida, que conoce tus procesos, que está conectado con Dios, que te guía conforme a la palabra. Es un consejero de parte de la voz de Dios. Pero el rey mandó a encarcelar a Micaías. ¿Por qué? Porque nunca me profetiza bien. Cuando Dios establece un padre espiritual sobre tu vida, Él no te va a decir lo que tú quieres escuchar, Él te va a decir lo que tú debes escuchar. Él te va a dar un consejo conforme a la voluntad de Dios. Y mientras todos profetizan victoria, ¿cuál victoria? Si el rey iba a morir en esa guerra, el rey iba a morir en esa batalla, el rey resultó muerto en esa batalla. Yo quiero que tú entiendas esto. Estoy terminando. Yo quiero que tú entiendas esto. El que busca a sus propios consejeros, su final determina. Su final determina. Yo le pido a Dios que se abra todo oído espiritual en esta mañana. Que ese imperio de la necedad, de la altivez, ese imperio de la arrogancia, ese imperio de la carnalidad se deshaga en tu vida. Tú necesitas un consejo. No se mueva porque no hemos terminado, vamos a terminar. Punto número 4. El que acepta el consejo se convierte en instrucción. El que acepta el consejo se convierte en instrucción. Escuchen lo que Dios envió a decirte. Por el consejo de Dios vas a lograr hacer lo que no sabías hacer. Por el consejo de Dios llega un momento en el que el consejo de Dios se convierte en instrucción. En este tiempo vas a lograr cosas que jamás soñaste lograr. Dios no solamente ama aconsejar a sus hijos, Dios ama instruir a sus hijos para que puedan alcanzar sus propósitos. Él es el admirable consejero. Él es el que te instruye. Escúcheme, rápido, terminemos esta mañana. José, en Génesis 41, 29 dice que José interpretó el sueño de Faraón. Pero no solamente interpretó el sueño de Faraón, sino que José, escúchame, fue instruido por Dios. Escúchame, para guiar la restitución financiera de su nación. Y yo me estaba preguntando, ¿en qué momento aprendió José? ¿En qué momento José aprendió a ser un financista? ¿En qué momento José? Si José fue levantado como un joven soñador, después de eso sus hermanos se enojaron con él y lo vendieron, lo metieron en un pozo. Usted lo sabe, usted sabe la historia de José. Y lo metieron en un pozo. Luego llega a la casa del general y escúchame, y lo meten a la cárcel. ¿En qué momento? Lo que yo quiero decirte es que el que recibe el consejo de Dios también recibirá sabiduría divina para poder empezar a hacer cosas que no sabía hacer. Dale un aplauso al Señor. Para hacer cosas que no sabía hacer. En ninguna parte de la Biblia dice que José fue a una escuela de administración y se convirtió en el mayor administrador de su generación. Harás cosas que no sabías hacer porque amaste el consejo de Dios.
También nos muestra que Nehemías, en Nehemías 2:17, pudo guiar a un pueblo, pudo liderar a un pueblo y pudo construir un muro en 52 días. Construir un muro que había estado caído 100 años sin él ser arquitecto. Diga conmigo: el consejo de Dios se convertirá en la instrucción de Dios. No, yo tengo que decir eso y tú tienes que escuchar esto. Escúchame. En medio de una generación que no quiere escuchar consejo, se levantan unos hijos de Dios que aman el consejo de Dios. Y cuando Dios ve, escucha esto, cuando Dios ve que alguien ama su consejo, entonces hace que el consejo se convierta en instrucción. Entonces hace que el consejo se convierta en instrucción. Dios te enseñará. Termino. Noé, en Génesis capítulo 6 versículo 14, Noé pudo construir un arca indestructible para la tormenta sin ser un ingeniero naval. Y allí estaba el consejo de Jehová en acción. Yo quiero que levantes tus manos allá en casa y le digas al Dios del cielo: Señor, en medio de esta crisis, en medio de este tiempo, en medio de esta tormenta, en medio de esta pandemia, Señor, instrúyeme. Díselo: Señor, instrúyeme, dame tu consejo. Tú eres admirable consejero. Tómense las manos allá en la casa. Tómense las manos en casa. Tómense las manos en casa. El papá abrace la esposa, abrace los hijos. Tú no vas a salir en derrota. Tú no vas a salir en derrota. Si tú amas el consejo de Dios, el consejo de Dios te va a guiar. Recuerda que aún los hombres más grandes en la tierra valoran un buen consejo, honran un buen consejo. Escúchame, construyen equipos de consejeros. Aún los hombres más grandes de la tierra construyen un equipo de consejeros. Di conmigo: Señor, yo quiero oír tu voz. Díselo: yo quiero traer un consejo tuyo para mi casa. Dile al Señor: levanta tus manos y dile al Señor en tu casa, dile: Señor, aquí amamos tu consejo. Tu consejo es el que nos va a proteger. Tu consejo es el que nos va a guardar. Así como la promesa que nos diste en Éxodo, mientras que en Egipto las tinieblas eran tantas que nadie sabía para dónde ir, en la casa de los israelitas había luz. En la casa de los israelitas había luz. En mi casa estará tu consejo. Alguien diga amén. En mi casa estará tu consejo. En mi empresa se establece tu consejo. En mi célula se establece tu consejo. En mi vida se establece tu consejo. Dile, levanta las manos levante las manos del que tiene al lado y dile: Señor, danos un corazón, Señor, que ame tu consejo. Danos un corazón para recibir tu consejo. Dígale al Señor: dame un corazón para recibir tu consejo. Dígale: no quiero ser de la generación que desprecia el consejo. No quiero ser de la generación que desprecia el consejo y ama la opinión. No, Señor, no quiero ser de la generación que desprecia el consejo y que ama la opinión. Levante las manos al cielo y diga: no quiero ser de la generación que busca su propio consejo. No quiero ser de la generación que busca su propio consejo. Señor, trae. Y si ya trajiste, bendice en mi vida los consejeros o el consejero o la voz profética. Bendice la voz profética que trajiste a mi vida, Señor. Bendícela, Señor, porque mientras
400. Yo no sé, míreme acá. Yo no sé qué intereses tenían ellos, ni los quiero juzgar. Yo no sé por qué estaban diciendo: Dios te va a prosperar, Dios te va a prosperar, sal a la guerra. Yo no sé qué intereses tenían. Solo sé que Micaía dijo: lo que Jehová me diga es lo que voy a decir. Tú tienes que tener a alguien al lado que te diga lo que Dios te quiere decir. Ay, Dios mío, alguien diga amén. Alguien tiene que amar la paternidad. Alguien tiene que amar la corrección. Alguien tiene que amar la vida, porque el que ama la vida ama la corrección. Lo dice la escritura: el que ama la corrección ama la vida. El que ama la dirección ama la vida. Tú no puedes, aunque muchos estén hablando, tú tienes que buscar tu Micaía. El hombre que Dios puso conectado con Dios y que conoce tus procesos, ese hombre te dará consejo conforme a la voluntad de Dios. Y escúchame, deja de congregarte, deja de ofrendar, deja de evangelizar, cierra la célula, sepárate, y toda esa especie de locuras. El que te aconseja de parte de Dios nunca te aconseja contra Dios. Eso es muy claro. Tú tienes que ser una generación no que busque el consejo que tú quieres oír, sino una generación que ame oír lo que tienes que oír. Si ese rey, diga conmigo, si ese rey, dígalo, si ese rey hubiera atendido el consejo de Micaía, no hubiera muerto. Pero hay gente que ama la opinión y aborrece el consejo. De pronto hay gente a tu lado, no sé qué interés tenga, pero te está hablando lo que tú quieres oír y no lo que Dios te quiere hablar. Y por último, diga conmigo, el consejo de Dios. Diga: el que ama el consejo de Dios será instruido por Dios. Yo sé que en los próximos meses, a ver, levante la mano, levante su mano, porque yo sé que esta palabra se cumplirá. En los próximos meses, así como José pudo administrar cuando nunca pasó por una universidad de administración, Dios multiplicará la provisión en tu mano, porque el que ama el consejo se volverá a la instrucción de Jehová, y la instrucción de Jehová traerá bendición a tu vida. Nehemías nunca fue arquitecto, pero levantó un muro que estaba 100 años caído, porque Dios, el que ve amando su consejo, lo guía a hacer cosas que nunca jamás hizo y le quedarán bien hechas. Alguien dele un aplauso al Señor. Noé nunca construyó un barco, pero él temía a Dios. Por lo tanto, el consejo de Dios fue el que atrapó y el que abrazó, y Dios le enseñó la instrucción de Jehová. Los conquistadores levantan su mano. Señor, gracias por esta palabra, porque lo que necesitamos en este tiempo es el consejo de Dios. Tú eres, levante su mirada al cielo y diga: tú eres admirable consejero. Tú eres mi admirable consejero. Tú eres mi admirable consejero, mi príncipe de paz. Amén. Un aplauso al Señor. Que Dios les bendiga. Esperamos que esta palabra les haya bendecido.